Hebreos menciona en el capítulo 10, versículo 19, hermanos, iglesia del Señor, mediante la sangre de Jesús, dice Hebreo, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Es lo que el Señor nos ha estado invitando de que hemos llegado a su casa. Es la invitación que insiste otra vez Cristo Jesús y el Espíritu de no quedarnos solamente como observadores o como mirones o al costado o a... La invitación del Señor otra vez para tu vida y mi vida en esta mañana es entrar. Entremos. Él tiene mucho para decirte. Él tiene mucho para decirme. Él tiene mucho para expresar a nuestros corazones. Él sabe cómo llegaste, sabe cómo cada uno de nosotros hemos llegado a su casa en esta mañana. Pero lo bonito de su palabra y esta expresión que me genera mucha confianza y mucha libertad es entrar, no se queden afuera, anímense, estimúlense. Si alguien está ahí observando de la lejanía de su corazón, la idea nuevamente del Señor es entrar como pueblo de Dios, como familia en la fe. Y somos familia, iglesia del Señor. Tenemos doble dimensión de familia, familia de sangre y familia de sangre en Cristo Jesús. Y hoy, nuevamente el Señor nos hace familia en Cristo Jesús. Y qué bendición, qué bendición. Yo solo espero que cada domingo no asuma la tradición, la idea de que te estás encontrando con un hermano que ya lo viste el domingo pasado o lo viste en estos días, otra vez. Es una gran bendición y es una promesa y es un milagro que te vuelvas a encontrar y que nos volvamos a encontrar como pueblo de Dios en este día, que es el día del Señor. Cada vida es un milagro de Dios. Cada día nos entusiasma encontrarnos con aquellos hermanos que están siguiendo en el camino del Señor y una multitud de hombres y mujeres, niños, ancianos, que a lo largo de toda la creación y este mundo, en esta mañana, en este día, también extienden una adoración sencilla, simple, profunda, hacia aquel que requiere y necesita ser adorado. Amén. ¿Habrá alguien esta mañana para reconocer que nos está visitando? ¿Habrá alguien, un rostro nuevo, un corazón, una persona, un amigo, una amiga? Queremos bendecirlo allá, ahí atrás, alguien levanta. ¿Cómo es su nombre? Su nombre. Ah, bienvenida, bienvenida. ¿Habrá algún hermano en la fe cercano que se acerque y abrace y le dé la bienvenida? Seguramente algunos rostros ya y alguien se habrá acercado, pero nos queremos animar. La palabra dice, anímense, estimúlense y gócense de saberse de que estamos en la presencia del Señor. ¿Habrá alguien más que nos está visitando o que alguien hace rato que no le vemos, pero está presente acá con nosotros? ¿No? Bien, no me quiero perder. Hemos estado orando ahí y ya algunos lo sabemos. Les invito a Mateo 7, 21, 27, el Evangelio según San Mateo. Seguramente alguno de ustedes ya habrá visto un stand de Biblias ahí en la puerta de la iglesia. Estoy viendo un rostro allá atrás que están compartiendo. Hola, lindo verles a las dos. Bendiciones, que el Señor les bendiga, que el Señor les anime, les hable en esta mañana a ustedes y a todos nosotros en particular. Mateo 7, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 27. Estamos en estos domingos y hasta el próximo mes hablando acerca de la administración de la vida, la invitación, el llamado de parte de tu Señor, de mi Señor, de tu Salvador, de mi Salvador,
a que seamos administradores, buenos mayordomos de aquellas cosas que Dios ha puesto en un gran privilegio en tus manos y en mis manos y en la mano del pueblo de Dios. Acá hay una expresión que está en el contexto del Sermón del Monte, un espacio, un tiempo de profunda convivencia de Jesús con sus discípulos, en un desplazamiento, en un alejarse de la multitud, una invitación muy especial de parte de Jesús a aquellos que estaban ya cercanos a su propia vida, escuchando acerca de las primicias del reino de Dios, percibiendo en la persona de Jesús aquello que se estaba instalando en ese momento como el reino de Dios. Hombres que estaban otra vez dispuestos, sensibles, y un Señor que les aparta, les lleva a un lugar para recrearse, para rehabilitarlo, para que Él pudiera hablarle directamente a sus corazones. Ellos dejan las labranzas, dejan su tarea, dejan su proyecto, dejan su ministerio, dejan de servir para ser ministrados y administrados sus corazones a través de la misma persona de Jesús. El Sermón del Monte es el sermón expresado con mucho amor, con mucho cariño, con una demanda, con un requerimiento, con una expresión de reino y con una gran profundidad de lo que implica o lo que implicó para ellos. Y para nosotros como Iglesia del Señor responder a este diseño, a esta invitación de vivir como hijos e hijas de Dios en esta dimensión del reino de Dios. La expresión de Jesús hacia sus discípulos, y en este domingo tan especial como el domingo, el día de la palabra, el día de la Biblia, les dice a ellos, versículo 21, capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Versículo 23, entonces les diré claramente, jamás, jamás les conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre, es como una mujer prudente que construyó su casa sobre la roca. Versículo 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Versículo 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre, es como una mujer insensata, insensato, que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. En el boletín que ustedes tienen, Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Que el Señor a través de su palabra, conmigo, contigo, con nosotros, sea el que hable, sea el que manifieste nuevamente a todo aquello que todavía necesitamos seguir cambiando. Por ahí Vanessa mencionó con esta
inició su tiempo de presidir, de invitarnos a adorar, Señor, te tengo que pedir perdón. Quizás el Señor en esta mañana otra vez te diga y nos diga con una potencia y una fuerza, si permitís que su palabra realmente hable a tu corazón, de expresarle todavía en aquellas cosas que hemos recibido, que entendemos, que nos ha llegado a nuestra mente, que ciertas doctrinas, ciertas cosas que hemos aprendido de niño, quizás en algunos años atrás, o si alguien ha llegado y está descubriendo en sí mismo la palabra de Dios, quizás algunas cosas han quedado todavía en nuestra cabecita y no han bajado a nuestro corazón, no se han encarnado, no forma parte de nuestra vida. Esa palabra no nos ha llevado a hacer un cambio de conducta o gesto o estilo o manera de presentarnos en la vida. Quizás haya algunas cosas todavía que necesitemos pedirle al Señor de que su palabra siga forjando, siga destruyendo y construyendo lo nuevo en tu vida y en mi vida y en la vida de la iglesia del Señor. Este es mi sentir. Este es el sentir del Señor en esta mañana. Que así sea para ti, que así sea para mí. Amén. Jesús está hablando. Está cerrando su última sección, su último tiempo de este sermón de la montaña, de este sermón del monte, a donde lanza nuevamente todo el encuadre, el proyecto, el programa de lo que significa vivir bajo las instancias, bajo los principios, bajo los propósitos del reino de Dios. El Señor les está invitando nuevamente a de que si ellos están escuchando la palabra, si ellos están escuchando al portador de esa palabra, si ellos están viendo nuevamente a aquel que fue diseñando un proyecto profundo, que fue construyendo a partir de su palabra, con una autoridad espiritual increíble en ese tiempo, con sanidades, con milagros. Es decir, ellos debían entender de que esa palabra expresada, ese verbo encarnado, ese Cristo que estaba a su alrededor, las expresiones de Él no estaban solamente para decir, che, qué bueno que lo que está enseñando, qué piola. Estamos recepcionando una cantidad de contenidos académicos increíble. Pero el Señor le dice, no es una cuestión académica. No es una cuestión de que llenes tu cabeza. La invitación del Señor es en la sencillez y en el poder de la simpleza, otra vez. Es de qué manera estamos llevando a la práctica estos principios, estas expresiones, la palabra del Señor. Pero, ¿cómo vamos a llevar a la práctica aquellas cosas que el Señor nos está invitando a vivir si es que no conocemos su palabra? La pregunta sería para ti, para mí, en este día de la Biblia. ¿Cuánto tiempo le estás dando en administrar la palabra? ¿Cuánto tiempo le estás dejando que la palabra administre tu corazón? ¿Cuánto tiempo estás dejando que el espíritu de la palabra que genera poder, que transforma en estos días, en tu semana, estás permitiendo que el Señor siga hablando a tu propia vida? ¿Qué tiempo le estamos dedicando? Decíamos hoy en una charla con un joven que las Marta y María conviven en nuestras propias vidas. Que pareciera ser que en esta sociedad pragmática, llena de nuestras agendas, que pareciera ser que la vida pasa por el hacer, que pareciera ser de que nos sentimos vivos cuando estamos haciendo cosas, pero nos sentimos medio muertos cuando paramos todo y le decimos, Señor, me pongo en tus pies para que me hables. Pareciera ser que no estamos haciendo nada. Pareciera ser que la intercesión, la oración, no tiene nada que ver con la dinámica relacional. Pareciera ser que las cuevas, para escuchar los silbidos apacibles como Elías, están desapareciendo de nuestra vida moderna. Pareciera ser que la palabra que quiere encarnarse, la palabra que quiere abrazarnos, la palabra que quiere transformar, la palabra de Dios, a través de su palabra y su espíritu. Porque hoy, y lo vamos a ver, es increíble la cantidad de versiones que tenemos. ¿Vieron?
Los vamos a ver. Impresionante lo que Dios ha hecho con biblicistas, con gente que ha estudiado, ha trabajado. Tenemos Biblia de todos los colores, de todos los matices. ¿Vieron? Biblia para el matrimonio, Biblia para los niños, Biblia para ancianos, Biblia para descubrir las promesas, Biblia. Ahora, sincerémonos, seamos claros en esto. La primera generación de evangélicos en Latinoamérica, primera y segunda generación de evangélicos en Latinoamérica, la gente, las personas, los vecinos, los católicos de los cuales ellos tenían escondida la palabra y la palabra no caminaba, no estaba en el corazón de las personas, el pueblo evangélico en Latinoamérica fue conocido no como los evangelistas solamente, porque compartían las buenas nuevas todos los días con todos aquellos que se acercaban a su persona, sino que eran conocidos como el pueblo de la palabra. No éramos cualquier clase de cristianos, no éramos los católicos como yo aprendí y vi a mi abuelo, a mi madre en ese catolicismo donde la palabra estaba ausente, sí las tradiciones, sí los mitos, pero la palabra estaba escondida. Los primeros misioneros que llegaron a Latinoamérica fueron los colportores. Los hombres y mujeres que llevaban en sus mochilas Biblia y tomaban el burrito, el caballito, la bicicleta, se trasladaban de lugar a lugar entregando, vendiendo Biblia. Eran los colportores, los misioneros. Los primeros misioneros que tuvimos en Latinoamérica eran aquellos que casa por casa entregaban la palabra, la Biblia. Gran parte de la población latinoamericana en las primeras generaciones conocieron a Cristo no por campañas de evangelización, conocieron a Cristo a través de rumiar, comer, nutrirse acerca de la palabra. Era el Espíritu la palabra, era el logro, el Verbo encarnado que se adhería a su corazón. Conocían al Señor a través de su palabra. No todos podían estar dentro de las campañas que aparecieron década del 20, del 30, del 40 recién. Vivían la palabra, encarnaban la palabra. ¿Me ayudan en esto? Y ahora somos el pueblo de la palabra. Somos el pueblo de la palabra viva. Somos amantes, es decir, así como la estoy mostrando, ¿esta palabra tiene poder? Esto es un libro común y corriente. Cerrado, es un libro común y corriente como cualquier otro libro. Podría tener en la mano un Harry Potter y con una contratapa diferente, un poquito más de colores. La palabra cerrada no tiene poder. La palabra cerrada, por más que yo tenga 10 versiones en casa, no significa que tenga presencia de Dios en mi hogar. Ojo con los fetiches. Nosotros salimos de una cultura fetiche. Está presente. Yo tenía un anciano que nos visitaba cada tanto por la iglesia allá en Muñiz. Y él había encontrado el sobrevivir, es decir, él recorría todas las iglesias los musulmanes, los ortodoxos, se paseaba por todos, se paseaba por todo lugar, solicitando, pidiendo, reclamando ayuda, etcétera, etcétera. Pero
era tan inteligente, porque cada vez que se acercaba a una iglesia evangélica, él tenía acá tenía la patita tenía la estrella de David, tenía un crucifijo con Cristo, tenía un crucifijo sin Cristo, es decir, él sabía bien que se acercaba a alguna entidad y se tiraba toda la demás para atrás y se quedaba, mire pastor, yo soy evangélico, mire, tengo la cruz sin Cristo, el Cristo resucitado. Iba a una iglesia católica y se ponía no tan solo al Cristo ahí en la cruz, sino también el rosario. Era muy inteligente, había encontrado una forma de sobrevivir. Miren, tener la Biblia cerrada otra vez, esto no tiene poder sobre tu vida, poder sobre la familia y menos poder sobre la vida de la iglesia. Es más, hoy en Latinoamérica tenemos muchos cristianos que son bibliolatras. Tienen un montón de versiones en su casa, pero no la abren. Son bibliolatras. Nos muestran a todos, mire pastor, de limpita que la tengo. Yo no le voy a pedir, ¿cuántos trajeron su Biblia en esta mañana? Y aquellos que no la trajeron, a la salida tienen un stand. Van a encontrar Biblia de todos los precios, pero no para que se sientan, decir, miren, tengo una Biblia nueva. Quiera el Señor de que en esta mañana otra vez, y la expresión de Jesús a su discípulo es, ¿cómo estamos respondiendo a este llamado del Señor? Porque aquel que no pone en práctica aquello que yo expreso cada día, sus propias vidas a través de mi palabra, dice el Señor, nos trata como hombre insensato o como hombre insensato. Como buenos constructores que asumimos firmeza a partir de la palabra, de la solidez de la palabra, en tiempo donde la ambigüedad, en tiempo donde el relativismo, donde pareciera ser de que no hay absoluto en nuestra sociedad, todos son medias verdades o todos son verdades dependiendo otra vez de quién la dice, de dónde la dice y de dónde uno está parado. Nuevamente, no hay verdades. Uno diseña sus propias verdades, uno se confronta con la verdad con el otro y otra vez, mi verdad no es tu verdad. Pero lo que requiero, lo que reclamo es tolerancia a mi verdad. Así que los absolutos en nuestra sociedad literalmente ya han desaparecido. Sin embargo, la hierba se seca y las flores se marchitan. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los hombres pasan, los gobiernos, los programas políticos, económicos, las cuestiones culturales, pero el alfa y el omega, la palabra dada, la palabra encarnada, el verbo, el Cristo, tu Señor, mi Señor, ha expresado, lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo y lo prometido lo está llevando a cabo, su programa de redención lo está llevando a cabo. Los absolutos de la vida sin Dios seguramente impactan sobre nosotros, seguramente nos invitan a creer de que ya la palabra en sí mismo no tiene la capacidad y el poder de transformación de nuestras propias vidas. Nos hace creer de que hay otros libros que uno necesita leer, uno necesita engancharse más con el diario, necesita engancharse con otras perspectivas filosóficas, porque pareciera ser que es la única forma de contemporaneizar la palabra de Dios. Uno no quiere ser evangelical y no quiere hablar con expresiones evangelicales, nos dicen ahora. Pastor, usted necesita contemporaneizarse. Comience a cambiar los conceptos para que lo escuchen mejor. Comience a hablar de frases. Dele una vuelta de rosca a aquella expresión de lo que dijo Jesús para que a la gente le suene mejor, porque si no le suena bien, se van a enojar con usted. Así que nos nombre. Hoy decíamos que hay una palabra que casi ya no la mencionamos, ¿no? En la adoración. ¿Cuál era el término, Vanessa? Recordámelo. Humillación, ¿no? Humillación.
si no se humillare tu pueblo, si este pueblo no se humillare. Cada día cuando abrí la palabra es un reconocimiento del soberano. Cada día nos ponemos a disposición de lo que Dios nos está diciendo. Él nos invita a cambiar, porque dice el Señor que vendrán tiempos donde la gente no querrá escuchar palabra de Dios. Vendrá un tiempo donde la gente se resistirá a escuchar la verdad de Dios. Vendrá un tiempo de dureza de corazón. Vendrá un tiempo donde el Señor menciona, habrá más insensatos que sensatos. Habrá más gente construyendo sobre la arena que construyendo sobre la roca. Llegará ese tiempo. ¿Llegó ese tiempo? Ese tiempo está con nosotros. Ese tiempo está con nosotros. Es increíble, hay encuentros, jornadas de evangélico en ciertos espacios y a donde la palabra absolutamente no aparece. Aparecen filosofías, aparecen posturas, aparecen creencias, aparecen pensamientos de referente de la New Age, expresado por cristianos como si fuera expresiones normativas que salen del corazón, que surgen de la persona de Cristo. Así que aparecen, insisto, pensamientos que no tienen nada que ver con las convicciones del reino de Dios y expresadas por el mismo Señor. Ahora, la Biblia no ha cambiado, la palabra del Señor no ha cambiado. ¿Está bien? ¿Es correcto? Lo que siguen cambiando somos nosotros cuando escudriñamos su palabra. ¿Es así? Somos nosotros los que seguimos cambiando a la luz de su palabra. Y la Biblia sigue siendo el único libro donde cuando nosotros lo escudriñamos, leemos, aprendemos, le decimos, Señor, háblanos, el autor está presente. Es el único libro. Cada vez que lo abrís, que el autor está presente contigo en ese momento. No hay otro libro. Algunos autores ya están fritos, están en el país de los pies juntos, pero no dejaron nada más que eso. No dejaron nada más que eso. Hay una palabra viva, donde el verbo encarnado, cada vez que abrimos la palabra, Dios quiere hablar. Y Dios habla. Y el Espíritu va animándonos y va explorando y va descubriendo y va rompiendo y va generando nuevamente esta solidez muchas veces de no querer responder a lo que el Señor me está pidiendo que haga. Por eso Jesús insiste, si ustedes reciben mi palabra, no es para que entren en un debate filosófico, no es para que llamen a un congreso para entender si lo que el Señor está diciendo acá es para el cielo, es para la tierra, si es para mañana o es para este presente. Lo que nos está diciendo el Señor es, y se lo está diciendo a ellos, es, si no ponen en práctica lo que yo les estoy diciendo, lo que ustedes han recibido, no sirve. Como címbalos que retiñen, como nubes sin agua, como hombres y mujeres que intentamos parecernos cristianos, pero la solidez interna de nuestro ser, de nuestra vida, no se proyecta a través de los frutos de vida. Es impensable, imposible pensar o creer de que cuando uno está viviendo la expresión en el Señor, y el Señor invitándonos a caminar la milla extra, y el Señor invitándonos a amar al que cuesta amar, nosotros digamos que es solamente esa práctica, o esa obediencia, o esa respuesta al Señor es solamente de aquellos que han nivelado para arriba en la espiritualidad, que no todos podemos amar a que cuesta amar. Pero la Biblia nos está diciendo, el Señor te está diciendo, el Señor me está diciendo, por su fruto lo conoceréis.
No por su capacidad, ni por su talento, ni su forma de hacer, ni la forma de servir, ni la forma de programar, ni la forma de diseñar estrategia. Por su fruto lo conoceréis, su estilo de vida, su congruencia, su coherencia. Es decir, si la palabra es viva, la invitación es a cambiar. La invitación es a cambiar. Yo agradezco a los jóvenes que nos han invitado, a Gustavo y a Gabriel, y en mi caso a llevar los temas ahora en el campamento para hablar sobre la clave, ¿no? ¿Una cosa así? No, ¿cómo es? ¿La clave? Sí, ¿no? Yo solo espero que no seamos los clavos en el campamento de la clave, ¿no? Es decir, y el gran tema es integridad. Qué bueno que los jóvenes nos pidan a los adultos. Gustavo me levanta la ceja como diciendo... El otro día ya nos encontramos, tuvimos el primer encuentro y casi nos desintegramos. Fue muy lindo charlar sobre qué quiere decir el Señor cuando nos invita a vivir en integridad. ¿Qué quiere decir el Señor cuando, en esta invitación de compartir la palabra con autoridad espiritual? ¿Qué quiere decirnos el Señor justamente acá como argentinos de que dejemos de poner en práctica lo del viejo Vizcacha, para comenzar a ser coherente de que yo no puedo pedir nada a nadie si es que no lo vivo primero? Yo no puedo pedir nada a nadie si es que en primer lugar el Espíritu no ha hecho algo con mi vida. No puedo demandar nada a nadie si no soy congruente con lo que el Señor está haciendo en mi corazón. Porque si no sería de hipócrita, sería un trucho, sería un sepulcro blanqueado. No puedo sugerir, reclamar, demandar, solicitar a alguien aquello que todavía el Señor no habló, transformó en mi propio corazón. Por favor, tengamos cuidado de esto. Tengamos cuidado de esto. Haz lo que yo digo. Otra vez aparece ese principio por ahí cultural dando vuelta, ¿no? Bien argentino. Te puedo reclamar lo que tenés que hacer, pero que nadie me diga lo que en la práctica yo no estoy haciendo. Podemos retar a todos los países, pero que nadie diga que lo que le estoy diciendo a otro yo no lo estoy haciendo. Podemos enojarnos con aquellos que están a nuestro alrededor porque no están cumpliendo otra vez el modelo de ser un cristiano íntegro y coherente, congruente, prudente, sensato, de lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, si es que yo no soy sólido, coherente, congruente, y estoy en la categoría de ser un hombre y un hijo de Dios sensato ante la presencia del Señor. No le pidas a otro lo que, en primer lugar, no lo estás haciendo en tu propio corazón y en tu propia vida. ¿Se entiende esto? Jesús, hablando de la crisis de la educación en la Argentina, vieron los educadores que están presentes acá, el gran intento de estos últimos años, y seguramente será para los próximos años, de que hay que nivelar ¿para dónde? Para abajo. ¿Sí? Claro. Algunos cayeron, las lluvias crecieron, y algunos están viviendo estilo de vida casi de vida de chiquero, como del hijo pródigo, es decir, está nivelado en su actitud de vida hacia abajo. El intento, y Romano menciona esta idea, es de que aquellos hombres y mujeres de Dios o aquella cultura sin Dios, siempre el intento va a ser de que vos y yo hagamos lo mismo que la masa, es decir, nos pongamos al mismo nivel de ellos para que no tengan tanta carga de conciencia de saber de que todavía hay hombres y mujeres honestos, referentes, íntegros, que viven, que trabajan, que construyen y que hacen un gran esfuerzo de llevar a la práctica como hombres y mujeres sabios acerca de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos cada día en Él. Otra vez, Proverbio diría que un hombre necio es un hombre y una mujer que sabe que existe Dios, pero que no hace absolutamente nada para vivir acorde a la voluntad de Dios.
Y el sabio de Proverbios es un hombre y una mujer que sabe que existe Dios y que hace todo el esfuerzo cada día, con la ayuda del Señor, de vivir en respuesta a la voluntad de Dios. Quiera el Señor de que en los próximos años, y estamos hablando por sanar la tierra, que Dios sane la tierra definitivamente acá en nuestra Argentina, Dios levante una generación, por favor, de hombres y mujeres sabios para que dirijan, ¿sí?, el horizonte y el futuro y el proyecto de lo que alguna vez deberíamos ser de ser una nación. Porque por ahora seguimos siendo un país que sigue teniendo actitudes adolescentizadas. No tengo nada con los adolescentes. Yo siempre digo que el año que viene quiero votar a un hombre que sea maduro, no maduro. Bueno, ¿dónde está? Bueno, para allá, ¿no? Sí, estoy bien. Que sea capaz, que se haga responsable de sus propias equivocaciones, es decir, por eso estamos orando. Hay que orar para el 2015, hay que seguir orando, para ver qué vamos a hacer en el cuarto oscuro. Iglesia del Señor, Malaquías dice, ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado?, se pregunta Malaquías. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ello. Si hay un alejamiento de tu corazón, si el pueblo de Dios, este pueblo de Dios se aleja de la palabra del Señor, seguramente estaremos en la misma perspectiva de Isaías. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, si perdemos nuestra conexión, si no permitimos que la palabra siga hablándote, iglesia del Señor, seguramente que nos vamos a correr sutilmente, porque las zorras pequeñas ya están carcomiendo el corazón de muchos lindos hijos de Dios. Y algunas veces no nos damos cuenta de esas zorras pequeñas, pero son tan pequeñas que poco a poco nos vamos deslizando de la voluntad del Señor. Iglesia del Señor, la invitación nuevamente en esta mañana, en la expresión de Jesús, es: seamos hombres y mujeres sensatos, seamos hombres y mujeres que salgamos a la búsqueda, seamos esos hombres y mujeres que volvamos al primer amor, seamos esos hombres y mujeres que transmitamos de que vale la pena seguir creyendo y confiando y buceando y buscando y rumiando la palabra del Señor. Que el Señor nos siga hablando para que seamos una iglesia sólida en este presente y el futuro que Dios tiene para usted y para mí y para Ituzaingó a partir del corazón y de esta iglesia del Señor. Debemos hacer el sobreesfuerzo cada día de que usted y yo nos encontremos con el Señor a través de su palabra, en la búsqueda de un silbido apacible, para que Dios siga trastocando, transformando, mejorando. El problema otra vez en esta comunidad, si no hago lo que debo hacer, no es suyo, no es de mi esposa, es mío. Si yo me alejo del Señor, el problema no es de usted, no es de mi familia, no es de esta iglesia, no es de la dominación, es mío. Es mío. La palabra quiere seguir construyendo y la palabra de Dios quiere seguir destruyendo, aprendiendo lo nuevo y desaprendiendo aquellas cosas viejas que la tendríamos que haber dejado ya en Egipto hace un buen rato atrás. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude, que el Señor nos anime, que nos estimulemos a volver con fuerza, a volver con ganas nuevamente a la palabra del Señor. Y si alguien te dice que pastor, usted habla mucho con expresiones bíblicas, usted parece ser del siglo XIV. Como decía el pastor Leconte el domingo pasado, ¿se acuerda? ¿No? Parece que usted se quedó allá con Lutero, ¿no? Si la palabra no se encarna en tu vida, que es el mismo Señor hablándote, hablándonos cada día, difícilmente vamos a
ser hombres y mujeres sensatos. Difícilmente me voy a dar cuenta cuando esté enojado con alguien y el llamado del Señor es, ve, da cuenta, perdónense, anímense. Si yo pierdo contacto con el Señor, yo le diría a mi señora, mejor, ella me diría a mí, anda a poner la carpa en el fondo y hasta que no se te pase el enojo. Qué difícil sería para ella y para mis hijos si yo perdiera. Alguna vez me ha pasado en estos días, casi ahí nomás, ahí nomás, ¿no? Una sumatoria de cosas, un nivel de estrés interesante, y ahí nomás estuve a punto de... Pero ella me llamó la atención. Ayer fue, creo. Ayer fue. Pero no le voy a contar a ustedes cómo fue. Eso va a ser un encuentro de matrimonios que estamos preparando con el pastor Miguel para llevar a cabo, ¿sí? Un encuentro de matrimonio, y ahí sí voy a abrir mi corazón. Y van a saber, Iglesia del Señor, ponete de pie. Luego vamos a cantar una canción. Miren, no hay nada mejor que obedecer la palabra del Señor. Pero escuchen bien, tomen el concepto de obediencia no del latín, que significa estar frente a una autoridad, responder en obediencia, porque a los argentinos hablar de que hay que obedecer las leyes, medio como que es una rareza para nosotros los argentinos normatizarnos o vivir bajo. Ese es un gran problema que Dios tiene que sanarnos en todo sentido, pero en el Antiguo Testamento la obediencia es shamá, que significa prestar oído, escuchar, ponerte a disposición de aquel que habla, encarnar su palabra, taparte el otro lado del oído para que esa palabra sea retenida y fecunde tu vida y gestione haga lo nuevo en tu propio corazón. El llamado del Señor es ser nueva criatura, es dar consentimiento. La verdadera obediencia, según la perspectiva hebrea, y tiene que ver con esto que decíamos esta mañana, actitud. La obediencia es una actitud. Como la adoración, es una actitud, es un estilo de vida. No es un acto, no es una respuesta a, no es un momento. Se vive en una expresión de adoración, en obediencia a aquel que te invitó, a aquel que nos ha dado el privilegio a través de su sangre preciosa de abrazarnos, de hacerte sentir, de brindarte toda la confianza y la esperanza de que Él sigue presente en tu corazón. Él es el Emmanuel. Y no hay nada mejor que responderle en obediencia y llamar a lo que el Creador te está diciendo, me está diciendo cada día. No hay nada mejor que sujetarse a su expresión y a su palabra. No hay nada mejor que un llamado de atención del Dios vivo a mi corazón para entender la necesidad de cambiar. No hay nada mejor. Porque es una palabra de aliento, es una palabra de misericordia, es una palabra de verdad, es una palabra de consuelo, es una palabra que me invita a sacar lo mejor de mi propia vida. Él sigue trabajando para brindarnos vida abundante. No nos quiere dejar a mitad de camino. La insistencia de Él y su palabra es sacar lo mejor, hacernos mejores hombres y mujeres. Sacar lo mejor de su iglesia. Así que el Señor hable y que el pueblo obedezca. Que tu vida, mi vida, la vida de esta iglesia del Señor sea una respuesta preciosa, sencilla, transformadora al poder de la palabra que sigue buscando transformar nuestro corazón. Por tu bienestar, por mi bienestar, por el shalom de Dios, para tu familia, para nuestra familia, para esta nación. Que el Señor nos siga hablando y que le prestemos los dos oídos. ¿Está? Qué bendita creación.
Miren cómo lo diseñó el Señor, ¿eh? 2 oídos, una sola boca. 2 oídos, una sola boca. Y si hubiera sido al revés, 2 bocas y un solo oído, es para su imaginación. Pero ¿cuántas veces dice el Señor, cállate, que ahora yo voy a hablar? ¿Cuántas veces te dice el Señor eso? ¿Cuántas veces nosotros nos juntamos en la oración, intercedemos y empezamos, Señor, tú sabes? Y el Señor dice, sí, ya sé, pero déjame que te hable. Pero Señor, tú sabes, déjame que te hable. Déjame que te hable. Iglesia del Señor, ¿podremos parar algún momento para que Dios nos hable? Y en eso, totalmente de acuerdo con el corazón de un lindo siervo, colaborador, compañero, en esta linda tarea de equipo pastoral con Miguel, muchas veces nos decimos, ¿habrá posibilidad de que esta iglesia algún día el Señor nos detenga? Porque hay tantas actividades, tantos programas, agendas llenas. ¿Habrá algún día que el Señor nos diga, este es el día en el cual yo os voy a hablar? Y cuando Dios habla, wow, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Que tu oración sea, Señor, háblanos, háblame. Que tu intercesión sea, Señor, si hay algo que obstaculiza que yo te escuche realmente, si estoy escuchando un montón de otras cosas, entre ellas muchas pavadas, perdónenme que le diga así, si ustedes prenden el noticiero en la mañana y escuchan esa expresión, lo que ustedes tienen que saber antes de salir, sería mucho mejor abrir la palabra y lo que realmente tenemos que saber en el Señor, antes de salir y tocar la calle. Pero no que me lo diga un periodista, no que me lo diga un programa de televisión, no que me lo diga un noticiero, que me lo diga el Señor, el soberano, el creador, el sustentador, que cada vez que emite palabra, su palabra sigue todavía transformando y dando nueva vida. Amén. Bendícenos, Señor. Que tu palabra encuentre una tierra a cultivar, a trabajar, a construir. Que haya docilidad en nuestros corazones para que tu palabra se adhiera, se encarne, tus semillas generen proyectos, genere frutos de vida, transformación. Padre, si hay algún obstáculo que cada día hago un intento de socavar, de anular, de quitar lo que me estás diciendo a mi propio corazón, Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Aliéntanos a escucharte y a responderte en obediencia y a cambiar aquello que haya que cambiar. Ayúdanos, bien lo expresaba el corazón de los salmistas, los adoradores. Ayúdanos a cuidar las relaciones, Señor. Es lo único que nos sostiene como iglesia. No nos sostienen los programas, Señor. Perdónanos cuando nos equivocamos en esto. Nos sostienen las relaciones, la hermandad, el compañerismo. No es posible llevar adelante la misión de tu iglesia si no hay una actitud de perdón mutua, Señor. No es posible sostener ningún proyecto, Señor, de ninguna manera, ningún proyecto, si nuestros corazones no están adheridos a tu corazón y por ende al corazón de mi prójimo, de mi hermano, de mi hermana, en una fraternidad que abrace, que transforme, que se solidarice con el necesitado, con el que vive en angustia, con aquellos que necesitan a Cristo como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cuidarnos mutuamente. Ayúdanos a exhortarnos en amor mutuamente. Y danos, Señor, si es que nos falta, un poco más de paciencia. Un poco más de paciencia, Señor. Que seamos pacientes. Tú tienes tu tiempo de cambio y transformación.
y cada uno de nosotros está viviendo un proceso muy personal contigo. Ayúdanos a entender esos tiempos y no a apurar los procesos de lo cual seguís haciendo en la vida de cada uno. Gracias por esta mañana, bendecimos tu palabra y permítenos ser una iglesia, un pueblo de la palabra. Nuevamente, en el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.